Pinturas Glidden, real es lo que hacemos. Presenta. Hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela bursátil del país desde el año 2003. 16 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa de educación bursátil. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy especial y muy técnico, así que préstele mucha atención. Vamos a ver qué ha pasado con el mercado, con cierta recuperación y si borra por el momento el colapso de la economía mundial. Y vamos a ver qué nos dice la historia del crash de Wall Street en 1929, del crash de Wall Street en 1987, con la posible caída de la bolsa en el 2019. ¿Está cerca esa posible caída? ¿Es posible que experimentemos un crash de nuevo en el 2019, prácticamente 100 años después, 90 años después? O sea que hoy tenemos cierto grado de historia. Vamos a ver qué nos dice la historia de la bolsa y cómo se comporta en el Advanced Decline Line con relación a las historias pasadas y qué nos dice ahora esa línea que nos define posiblemente si entraremos en una posible recesión o si por el contrario, si vamos a aplazar esa recesión. ¿Y quién está dominando el mercado? Eso nos va a advertir también la comparación de esas tres líneas del 29, 87 y 2000. ¿Qué ha pasado con el dólar? Si va a continuar bajando como los advertimos con los mercados asiáticos, con la economía europea, y qué va a pasar con la economía local y los mercados internacionales. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los mercados más golpeados luego de la guerra comercial de Washington y Pekín, evidentemente han sido los mercados asiáticos. Es lógico pensar porque no hemos llegado todavía a un acuerdo con China y eso hace que los mercados asiáticos pues sean los más golpeados. Esta semana la bolsa tuvo un repunte, lo cual es una buena noticia por un lado y diríamos que mala por otra, porque debemos ver por qué la bolsa tuvo ese repunte y cuál fue el punto de la barrera psicológica que no habíamos podido alcanzar por cierto tiempo y que esta semana pues la bolsa Wall Street respondió con mucha contundencia y respondió en alza. Entonces los mercados asiáticos también respondieron a ese llamado de Wall Street que fue liderado por la Reserva Federal con una baja en la tasa de política monetaria, que vamos a ver más adelante cómo impacta eso el mercado accionario y qué tan congestionado está el mercado accionario realmente. Colóqueme la gráfica número 1, señor director, para que veamos los mercados globales mundiales. Ahí los vemos, la parte asiática, prácticamente todos verdes, excepto algunas que otras bolsas que bajaron un poquito, pero en términos prácticos diríamos que un 98% positivo luego de la reacción de Wall Street violenta y contundente con los compradores. Todo producto de un cambio repentino de la política monetaria por la Reserva Federal, aunque explicó el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, que eso no quiere decir que vaya a continuar en esa dirección la política, pero por el momento Wall Street ha acomodado los precios de los mercados. Ya vemos el Topix, el Nikkei 225, el Hang Seng, el Shanghai,
el Shenzhen y todos los mercados asiáticos, el Yakarta de Australia, y podemos ver que prácticamente todos, en un 98%, están positivos. Es una buena noticia para el mercado porque han continuado la misma dirección trazada por Wall Street esta semana, y eso hace que mande una tranquilidad momentánea a la economía real y a los pueblos. Los mercados emergentes profesionales comienzan ahora a arriesgar más. Pero también hemos dicho que el mercado, este show de los mercados, ha sido liderado por los buybacks de las corporaciones de Wall Street. Eso es complicado, es muy riesgoso y muy peligroso. Y vamos a explicar por qué cuando veamos el crash de Wall Street en el 29, el crash del 87 y la dirección del 2019. Colócame la gráfica número 2, señor director, para que veamos qué pasó con el Dow Jones Index. Ahí los vemos rompiendo la barrera psicológica. 27.347 puntos. El Dow Jones rompe hacia arriba contra todos los pronósticos. La Reserva Federal bajó la tasa de política monetaria a 0.25 puntos y la sitúa en una posición cómoda de 1.50 a 1.75 de rango. Hemos dicho que un dinero barato incentiva el mercado accionario. No hemos alcanzado todavía el punto máximo del mercado, pero estamos solamente a 48 puntos, si mal no me recuerdo, de 27.347 a 27.398 es el punto máximo. Pero ya eso es una buena noticia que borra por el momento, de acuerdo al mercado accionario, una posible recesión temporal en la bolsa de valores. ¿Cómo afecta eso a los inversionistas y cómo nos afecta eso a nosotros? Bueno, sencillamente las corporaciones se están trayendo las acciones para atrás, comprando cientos de miles de millones de dólares en acciones, y evidentemente ellos están dominando el mercado accionario. Eso ha hecho que muchos inversionistas individuales y especuladores participen del mercado. Una baja en la tasa de interés provoca e incentiva a aquellas personas que quieren especular en la bolsa también, pues participar del mercado, ya sea usando dinero barato de las tarjetas de créditos, buscando dinero prestado porque van a pagar poco de interés e incentivan un mayor riesgo. Entonces, entran al mercado junto con los grandes inversionistas institucionales, los fondos de cobertura, en este caso, los bancos centrales también, que tienen grandes deudas de políticas monetarias negativas y que ahora la van a transferir. Entonces, ese dinero barato, ese dinero negativo, esa tasa de interés negativa, está incentivando que la bolsa continúe y que siga en esa dirección hacia el alza. Por eso vimos que el Dow Jones rompió la barrera psicológica ya de los 27.000 puntos. Vamos a ver si puede sostenerse y alcanzar por encima de los 27.400 puntos. En caso de ser así, entonces habremos alcanzado el máximo histórico de toda la historia de Wall Street y del Dow Jones Index. Todavía no estamos en el máximo histórico, pero estamos muy cerca de alcanzarlo. Eso por el momento marca un nuevo hito en los mercados mundiales y manda un respiro a la economía real global mundial. Colóqueme la gráfica número 3, señor director, para que veamos la parte de la zona europea, que aunque sigue creciendo lentamente, pero sigue estable, 0.2 el crecimiento, la parte de la zona del euro, todo producto también, un Brexit un poquito más complicado, una Gran Bretaña que tiene que salirse y que aunque su libra esterlina se ha estado apreciando en los últimos días, pues definitivamente la incertidumbre creada por la salida de la Unión manda también un mensaje negativo a los inversores en la zona europea. Por eso vemos un menor crecimiento de la zona europea, prácticamente 0.2, luego de haber crecido 0.8, 0.6, y que tenía un averaje del 2014 a 2018 prácticamente de 0.6 en crecimiento. No ha podido alcanzar ese averaje, ese crecimiento. Y hace apenas un mes se hizo una encuesta entre más de 500 economistas del mundo, de las bolsas de valores, y se determinó
hacia dónde va la economía mundial global de los principales países. Parece ser que ellos no están muy contentos y muy conformes con la dirección y el crecimiento del PIB en la economía global. Colócame la gráfica número 4, señor director, para que veamos qué nos dijo Reuters de estas encuestas del 2020. La Economic Growth Forecast Revision from July Survey, o sea, una revisión en julio. Esa encuesta se hizo en 46 economías, de septiembre 24 a octubre 24. Esa gráfica anaranjada lo que dice es que esas economías todas fueron downgraded, fueron degradadas todas. Las amarillas dice que no tiene cambio y las verdes upgraded, fueron upgraded es cuando se le da un reconocimiento de un posible mayor crecimiento. Fíjese que solamente tenemos 2 o 3 verdes, prácticamente todas son naranja, de ese color anaranjado y amarillo. O sea, que el crecimiento es prácticamente negativo cuando lo comparamos con los años anteriores. Eso no es un buen augurio. Independientemente de lo que nos diga el Dow Jones Index, la percepción del inversor a largo plazo es que la economía no está bien. Es cierto que el Dow Jones subió y eso es positivo y borra momentáneamente una posible recesión de acuerdo al Dow Jones. Pero, ¿por cuánto tiempo el mercado va a sostener esto? Nosotros pensamos que es imposible sostenerlo porque hay mucho dinero de por medio y este puede ser el último respiro de ese paciente que va a entrar en coma cuando comience a caer. Vamos a ver qué nos dicen, por ejemplo, continuamos con las economías de Europa, en este caso Grecia, que tenía una gran deuda con el Fondo Monetario Internacional y producto de una apreciación en el euro, pues va a pagar parte de esa deuda por adelantado y va a poder ahorrar miles de millones de dólares si lo hace. Entonces eso manda un mensaje positivo a los que participan del mercado Forex y que compran euros y que compran libras esterlinas. Porque si Grecia anda bien, un país que pertenece a la Unión Europea, pues los demás países de la Unión Europea también andarán bien. Cuando se cae uno de ellos, eso debilita su moneda. Y la moneda de la Unión Europea, en términos prácticos, es el euro. O sea, 28 países, cuando salga Gran Bretaña, que mantiene su moneda, sus libras esterlinas, pues se quedarán 27. Pero la participación de Grecia en los mercados, el pago por adelantado al Fondo Monetario Internacional de los intereses y saldo de algunas deudas, pues favorece a la zona europea. Eso fortalece más el euro con relación al dólar. Colócame la número 5, señor director, para que veamos cómo va moviéndose Grecia. La economía de Grecia, lo vemos 2019, esa barra azul oscura es la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional. Prácticamente 8.000 millones de dólares, va a avanzar mucho dinero y se va a ahorrar cientos de millones de dólares producto de eso. Lo vemos hasta el 2033. Los bonos soberanos, esa parte gris es los bonos del gobierno de Grecia. O sea que muchos bonos soberanos de Grecia en el mercado y que igual que Italia están en posesión del Banco Central de Europa. Pero al pagar por adelantado aumenta su calificación de crédito en los mercados. Eso es positivo, aunque este empuje de la bolsa ahora con una Reserva Federal que baja la tasa de interés, pues manda a los inversores a tomar mucho más riesgo. El riesgo se incrementa ahora. Mientras más barato es el dinero, más aumenta el riesgo. Van directamente proporcional y van agarraditos de la mano. Si usted consigue una baja tasa de interés, pues usted tiende a invertir más, usted tiende a expandirse más, usted tiende a comprar más y a participar más de los mecanismos de los mercados, porque usted va a pagar menos tasa de interés. Eso está haciendo Alemania ahora y muchos inversores institucionales. Colócame la número 6, señor director, para que veamos cómo se están tomando mayor riesgo los fondos de pensiones en Alemania. German Sovereign Wealth Funds Target, wide range of asset class, o sea que están tomando mucho mayor riesgo ahora con un dinero mucho más barato. Fíjense, el 30% de los assets que tienen menos liquidez, como las acciones privadas,
en los real estate, pues esos inversores están participando más en un 30%, un 27% en bonos que tienen alta tasa de interés, porque el dinero, cuando usted paga poca tasa de interés, lo motiva a usted a participar de un mayor riesgo. Los riesgos, grandes beneficios, pero si usted paga una baja tasa de interés por su dinero, usted se corre esos riesgos. Por eso los grandes beneficios. Ahora, usted tiene que saber lo que está haciendo. Vamos a ver cómo los hedge funds colocan posiciones abiertas y cerradas en la bolsa y que nosotros pensamos que la bolsa es riesgoso siempre y no es así. Cuando usted sabe lo que está haciendo, usted toma las posiciones basado en el conocimiento, la dirección del mercado y la entrada y la salida suya. Entonces, la bolsa no solamente es comprar acciones, la bolsa es materia prima, la bolsa es comprar divisas, la bolsa es mercado futuro, la bolsa es participar del crudo de petróleo, de todos los commodities, todo eso es bolsa, de la tasa de interés. Entonces, tenemos una percepción equivocada de que la bolsa nada más es la compra de acciones. No, la bolsa es el manejo de su finanza. ¿Cuándo va a haber una depreciación de su moneda en su país? ¿Y cómo usted debe protegerse contra una depreciación o contra una devaluación que haga el gobierno? Todo eso es bolsa. Por eso la importancia de la bolsa. Con lo que me enseñó el director número 7, vamos a ver, el Deutsche Bank de Alemania tiene problemas. En la medida que bajan la tasa de interés, han bajado de una forma descomunal las acciones del Deutsche Bank. Y eso es muy peligroso para el sistema financiero, porque un colapso en el Deutsche Bank alemán, pues podría provocar un colapso generalizado de muchos bancos pequeños. Entonces, esa tasa de interés también lleva sus riesgos, porque usted incrementa las compras. Usted piensa que no va a tener que pagar ese dinero, y sí tiene que pagarlo. Esa tasa de interés negativa alguien la va a pagar, y ahora los inversores institucionales le van a pasar esos riesgos, esos bonos a los inversores minoristas, y van a favorecer a los inversores institucionales, lo que siempre pasa. El riesgo no lo pasan a nosotros y ellos se quedan libres de riesgo. Porque debemos de recordar que en el 2008 Estados Unidos tuvo que rescatar a los bancos. Ellos crearon la crisis. Ellos fueron lo que programaron e hicieron que colapsara prácticamente el sistema financiero mundial. Sin embargo, hubo que rescatarlo. Y millones de personas perdieron su dinero. Millones de norteamericanos perdieron sus casas. Porque siempre es así, ha sido así, es así y continuará siendo así. Entonces, por eso los pueblos debemos de preocuparnos por saber y aprender qué es lo que ellos hacen, que nos daña nuestra economía y que destroza nuestro crédito y que se quedan con el dinero suyo y el de su familia por años. El propio sistema provoca la crisis. Grandes crisis, grandes beneficios. Pasó así en el 1929. Pasó así en el 1987, pasó así en el 2000, pasó en el 2008 y va a pasar ahora. Ellos son los que crean la crisis, porque son los dueños del mundo, son los que controlan los mercados. Y ahora las acciones, el mercado accionario, lo están comprando para atrás y eso va a crear una crisis global mundial en la economía real. Luis Fernando García, cuando los fondos mutuos, cuando los fondos de cobertura, cuando las acciones están concentradas en un 80-90% en las manos de las propias corporaciones, yo no quiero estar ahí, porque esas acciones son manipulables, pero usted no lo sabe. El conocimiento le permite a usted identificar eso, para usted saber lo que viene, para usted saber que su empresa corre riesgo porque la élite mundial provoca la crisis para quedarse y recoger el dinero. Pero ahí se van millones de personas entre las patas de los caballos y se van millones de empresas también. En los países pequeños, cientos de empresas se van en los países pequeños, que no pueden crecer. Las pequeñas, las MIPYMES no pueden crecer, porque entonces ellos encarecen el dinero, provocan la crisis para quedarse con las propiedades. Entonces, debemos ya ver un poquitico más allá de la curva
para ver qué es lo que ellos hacen que puede afectar no solo su empresa, sino también las familias alrededor del mundo y los ciudadanos del mundo en general. Vamos a ver, señor director, la gráfica número 8, para que veamos, los profesionales comenzaron ya a salir del short selling del euro y eso fortalece más el euro. Un euro más fortalecido, evidentemente hace que el dólar se debilite más en los mercados. Por eso le dijimos al gobierno que estuviera tranquilo, que el dólar iba a continuar bajando en el corto plazo en la bolsa, en el mercado Forex. Y que si yo tuviera que entrar en el corto plazo, iba a entrar vendiendo dólar, porque cambia cada 15 segundos. Entonces, cuando cambia la tendencia en el corto plazo, pues usted tiene que cambiar su mentalidad. Entonces, ese dinero barato está haciendo que se fortalezcan otras monedas. Pero también ese dinero barato está incidiendo negativamente en economías poderosas como la Alemania, que prácticamente su tasa de interés está casi igual que la de Japón, tasa cero negativa. Y eso va a traer problemas. Porque cuando usted no tiene incentivo para comprar bonos, cuando usted no tiene incentivo por el dinero que usted coloca en bonos, pues usted lo saca y se lo lleva de la bolsa. Entonces, el dinero, ellos saben que hay que recogerlo ya, porque hay un ciclo que se termina. En Estados Unidos tenemos 3.5% de tasa de desempleo, prácticamente una economía en full empleo, y no hay forma prácticamente, o diríamos técnicamente hablando, de crear más empleos. Colócame la número 9, señor director, para que veamos qué está pasando con la economía alemana, los bonos de Alemania, los Germany de 10 años, la tasa de interés, ahí los vemos prácticamente igual que la de Japón, por debajo de cero, buscando cero. Fíjense qué similitud guardan esas dos gráficas con la de Japón desde 1987 hasta el 2004, prácticamente igual. O sea, guardan cierta correlación en el comportamiento económico de Alemania con Japón. Una tasa de interés negativa mantiene la inversión externa, mantiene la inversión en la bolsa, la inversión en los mercados. Cuando se baja la tasa de interés, cuando se reduce el precio de dinero, incentiva la inversión en instrumentos financieros más riesgosos. En este caso, las rentas variables, pero usted cambia y vende los bonos. Por eso ha subido las bolsas ahora, en esta semana fuertemente, asimilando una reducción de la tasa monetaria de la FED. Colócame la número 10, señor director, para que veamos el DAX, cómo explota el DAX, producto de esa misma tasa de interés baja en Alemania y producto de esa reducción de la tasa de interés por la Reserva Federal. Entonces, ese dinero negativo ahora se le va a pasar las pérdidas a los inversores minoristas. Y los mayoristas, los grandes inversionistas institucionales, se van a quedar con su dinero. Entonces, eso es lo peor que puede hacer el sistema. Cuando ellos provocan la crisis, al final terminan quedándose con lo suyo, le pasan la deuda a usted, le pasan los instrumentos, los John Bonds, le pasan los instrumentos chatarras, se lo venden a usted porque a ellos no le importa nada. A ellos le importa su comisión. Por eso usted tiene que conocer esto. Porque como a ellos le importa su comisión, eso fue lo que provocó la crisis de 2008. Cuando banqueros, corredores de bolsa, corruptos, pues incentivaban a que usted comprara propiedad. Si usted tenía la capacidad de pago para comprar una casa de $1 millón, ellos le vendían una casa de $3 millones. Porque si iban a ganar $200,000 en comisión, a ellos no les importa si usted pierde su casa mañana. No les interesa eso. A ellos les interesa cobrar su comisión. Pero ellos sabían que usted no tenía capacidad de pago para pagar $3 millones por una casa. Y se la vendían. Hacían los arreglos en los bancos para vender esa casa. Cuando millones de americanos perdieron su casa, colapsó el sistema. Así de simple. ¿Por qué? Porque habían corredores de puestos corruptos y banqueros corruptos. Al final, ¿qué pasó? Que el gobierno tuvo que rescatar a esos banqueros corruptos. Y va a pasar así de nuevo. Entonces, por eso nosotros debemos conocer qué está pasando en los mercados, porque ahí es que ellos operan en los mercados, porque todo se ve en los mercados. Y su empresa, cuando el dinero se recoge, depende del mercado, porque usted tiene menos dinero disponible para crédito. Usted tiene menos dinero disponible para expandirse. Entonces,
podemos ver ahora cómo los mercados, la materia prima están subiendo y vemos un descontento en la población que está subiendo todos los productos de primera necesidad. Bueno, pero siempre lo hemos dicho, que cuando suben los commodities, cuando sube la materia prima, pues suben los productos de primera necesidad y lo vamos a ver. Entonces, un dólar barato incentiva la compra de materia prima. Un dólar barato incentiva que el inversor coloque todo su dinero en materia prima. Porque usted tiene que comprar comida como quiera. Usted tiene que comprar medicina como quiera. No importa que la economía esté buena o esté mala, usted tiene que entrar al mercado, usted tiene que entrar a la economía a comprar la canasta básica. Usted tiene que comprarla, no importa lo que pase en el mercado. Entonces ellos lo saben, suben la materia prima y todo sube. Por eso vemos ahora sectores que dicen, bueno, pero todo está caro. Es que todo va a estar caro, por si lo advertimos eso. Que iba a subir el trigo, el maíz, la soya, los commodities, porque un dinero barato incentiva la compra de materia prima. Un dinero barato incentiva la compra de la participación en mercados fuertes. Y los mercados fuertes es lo que usamos diario. Entonces eso es la bolsa. Por eso cuando me preguntan, Luis Fernando, ¿y todo es bolsa? Sí, todo es bolsa. Hasta lo que no comemos es bolsa. Entonces, como ellos controlan todo desde la bolsa, pues debemos saber qué está pasando en el mundo para saber hacia dónde va la economía real, hacia dónde van sus finanzas, hacia dónde van sus ahorros. Porque la bolsa deprecia el peso. Cuando el peso se va a 50 por 1, quien lo deprecia es la bolsa. No es la economía dominicana que lo deprecia la bolsa porque suben los mercados internacionales. Y cuando suben los mercados internacionales, tiene que subir aquí. No importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga el Banco Central, va a subir aquí, pase lo que pase. El gobierno puede entrar, el Banco Central puede entrar y inyectarle dinero al mercado, pero si la tendencia hacia el alza, va a seguir subiendo. Porque la bolsa decidió que va a subir. Entonces, si ellos controlan los mercados y controlan hasta lo que nos comemos, pues entonces vamos a buscar esa información. Vamos a ver qué es lo que ellos hacen, que nosotros no hacemos, por qué ellos siempre están pendientes de que nosotros no ingresemos en la bolsa. Porque nos han vendido que eso es un juego de azar y que usted pide su dinero en la bolsa. Pues claro, pero ellos viven de la bolsa. Ellos el dinero suyo lo colocan en la bolsa. Eso es lo que hacen, ellos no hacen otra cosa. Ellos le pagan un 1% a usted, lo colocan en la bolsa y se ganan un 10 y le pagan un 1 a usted. Se quedan con un 9 por ser intermediarios nada más. Pues aprenda usted eso y gánese usted el 10. No vaya a través de ellos. Aprenda usted eso. Y eso lo hacen en todo. Mientras nosotros tengamos una cultura de no creer en la cultura bursátil, de pensar que esto es un juego de azar, pues entonces seguiremos siendo países del tercer mundo. Ningún país se ha desarrollado al margen de un mercado de valores fuertes. Y la República Dominicana no va a ser el primer país en desarrollarse. Colóqueme la gráfica número 11, señor director, para que veamos cómo esa tasa negativa le van a pasar ahora las pérdidas a los minoristas. Y los inversionistas institucionales están negociando su ganancia. O sea, la zona europea es cierto que viene decreciendo con tasa negativa, pues entonces incentiva más la inversión en commodities, en materia prima. Colóqueme la número 12, señorito, para que veamos cuál va a ser el crecimiento de la eurozona. Ahí lo vemos totalmente degradándose, de 1,80 que era el crecimiento a 1%. O sea, no hay forma de seguir creciendo. Y las corporaciones, claro está, comprando sus acciones para atrás. Colóqueme la 14, señorito, para que veamos antes de irnos a pausa. La Reserva Federal baja la tasa de interés en 0.25 puntos y coloca el rango 1.50, 1.75. Eso debilita más el dólar en el corto plazo. Así que el gobierno esté tranquilo, que el dólar va a continuar bajando en los mercados. El que quiera comprar dólar que lo compre, que lo va a perder. Entonces, porque si usted lo puede comprar más barato mañana, pues si usted lo compró lo va a perder ese cambio, ese swap. Entonces, es así como funcionan los mercados. Y le hemos dicho al gobierno que llegó el momento ya de cambiar esa política de tipo de cambio fijo a flexible. Porque el nuestro nada más sube y nunca va a bajar. Porque hay que hacer ajustes en las importaciones, las exportaciones, que sea flexible, en la corrupción, en la impunidad,
en la evasión de impuestos y en que el gobierno tenga que recolectar más impuestos a los contribuyentes. Pero tienen que ser justos esos impuestos. Entonces, el tipo de cambio flexible, cuando el dólar se debilita, pues entonces eso fortalece el peso bajaría. En este caso no va a bajar nunca porque tenemos un tipo de cambio fijo. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a que sea flexible? No decimos que tenemos una economía que crece un 7%, la que más crece en la región, la que más ha crecido en la región, un 6%, un 7% por años. Entonces, yo no veo por qué el gobierno debe tener miedo a que tengamos un tipo de cambio que se mueva y que sea el mercado que fije el precio del peso. Y el gobierno se enfoca entonces en la economía nada más. Pero como tiene que estar enfocado en el tipo de cambio, es una moneda que él no controla, porque no tiene control de lo que va a pasar con el dólar, porque no emite el papel moneda. Usted no emite el dólar, usted no puede hacer dólares, entonces usted no lo controla porque eso no es suyo. Entonces deje que el mercado fluctúe con el peso, pero usted va a tener que hacer ajustes. Va a tener que convertir este país en mayor exportador que importador. Hay que parar la corrupción para que disminuya el riesgo país. Al que se robe 1 millón de pesos tiene que ir 200 años a la cárcel para que le manden un mensaje positivo a los inversores, que su dinero está garantizado. Entonces, hay que ver si el gobierno está en capacidad de asimilar eso y de aceptar eso. De que se acabó ya ese tiempo de que si queremos crecer como economía y desarrollarnos como país, hay que hacer cambios y ajustes. Y esos ajustes son tener un mercado de valores fuerte, una moneda que fluctúe, parar la corrupción y la impunidad, parar la evasión y hacer que se colecte más dinero en impuestos. Pero un funcionario no puede declarar 2.000 millones de pesos. Y si lo declara y no lo justifica, bueno, pues 2.000 millones de años preso y confiscado todo el dinero. Así de simple. Es así como crecen los países. Por eso ellos son países desarrollados. Por eso ellos son y ganan 50, 60 y 70 mil dólares al año. Y nosotros ganamos 2 centavos. Es por eso, por esa es la razón. Porque nadie está por encima de la ley. Entonces, si usted violenta la ley, usted tiene que pagar. Y tiene que pagar caro. Y la sanción debe de ser adecuada al crimen. Porque si yo me robo 100 millones de pesos y lo que me dan son 2 años, bueno, pues yo mañana me voy a robar 100 millones de pesos del banco. 2 años. Pero el banco no permite eso. Si un ejecutivo del banco se roba 100 millones de pesos, el banco lo persigue y lo persigue la justicia y lo perseguimos todos. Entonces, ¿por qué tenemos que permitirle a un funcionario que se robe 500 millones de pesos? Ni uno. Vamos a perseguirlo. Y si el gobierno no lo persigue, bueno, pues 4 años y se va para su casa. Es así de simple. Entonces, por eso los países desarrollados son desarrollados. Porque la sanción va acorde con el crimen. Todo el mundo roba, sí. Bueno, usted no puede robar. Si yo lo cojo, ya usted sabe lo que le espera. Entonces usted se abstiene. Entonces eso es así que funciona. Porque el ser humano es así. Debe haber sanción, pero sanción fuerte y contundente para que podamos crecer como país. Entonces cuando vemos en los medios a políticos que dicen mantenemos la equidad de la economía y de las familias, bueno, pero comencemos por ahí. Vamos a meter preso a todos los que se han robado el dinero del Estado, de los contribuyentes que somos nosotros. Entonces ahí sí le vamos a creer, porque ahí sí vamos a crecer. En el próximo bloque vamos a ver el crash del 29, qué está pasando con el crash del 87 y qué va a pasar posiblemente con el año 2019 y con el dólar, si va a continuar bajando y qué dice Wall Street de esas comparaciones históricas con el año 2019. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, en los años 20 prácticamente no teníamos esas estadísticas, esa historia del comportamiento
del Dow Jones Index como lo tenemos ahora, producto de la tecnología, los datos que nos llegan, cómo podemos tabular esos datos y ver la historia para nosotros ver qué podemos hacer, no con predecir el futuro. La inversión en bolsa no se trata de predecir el futuro. Ese no es el talón de Aquiles en un profesional de bolsa. El profesional de bolsa estudia la historia de lo que pasa, del pasado, porque quienes manejan las inversiones son seres humanos y somos emocionales. Por eso cuando usted va a un médico, el médico le hace una historia clínica a usted, porque le dice de qué usted sufrió, su mamá, su papá, su familia, sus hijos. Entonces, para él poder evaluar hacia dónde va su salud. Entonces, todo es así, una historia. Estudiamos el pasado para ver el comportamiento presente. Entonces, eso nos permite a nosotros anticipar lo que pueda ocurrir. Fíjese que dije anticipar lo que pueda ocurrir, no es que va a ocurrir, porque son probabilidades. La vida misma es probabilidad, todo es probabilidad, nada es seguro. Lo único seguro que hay es que usted se va a morir, es lo único que es seguro, 100% seguro. Después todo, absolutamente todo es probabilidad. Entonces, por eso estudiamos las historias en los mercados, así como se hace una historia clínica de usted, para poner la probabilidad de nuestro lado y saber lo que va a pasar. Entonces, ¿cuáles son las causas y las razones que hoy están moviendo el mercado y cuáles eran las causas y las razones que hace 90 años hicieron que el mercado colapsara? Colócame la gráfica número 15, señor director, para que veamos esa gráfica que nosotros en varias ocasiones hemos presentado, el Advanced Decline Line. Ese es el crash de 1929, ahí lo vemos, esa gráfica de 1926 al 1930. ¿Qué pasó en Wall Street en el 29? Ese crash que produjo una depresión mundial, económica mundial. Fíjense que dice peak, el Advanced Decline Line tuvo un peak, su punto más alto ocurrió en mayo 14 de 1928. Entonces, ¿qué es el Advanced Decline Line? No es más que un radio, una línea que determina el radio de las corporaciones que suben en la bolsa y de las corporaciones que bajan en la bolsa. Entonces, cuando esa línea es ascendente, la lectura que nos da es que hay más corporaciones entrándole dinero, subiendo, que bajando. Cuando esa línea se cae, lo que nos dice a nosotros es que hay más corporaciones sacándole dinero que entrándole dinero y se cae la bolsa. Entonces, en mayo 28, mayo 14 del 28, ese Advanced Decline Line alcanzó su punto máximo. Sin embargo, el Dow Jones continuó subiendo hasta el 29. No le hemos dicho a ustedes que la filtración en la economía es de 12 a 18 meses. Bueno, pues en el 28, el crash fue en octubre del 29, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 17 meses después se produjo el crash. Entonces, prácticamente como si lo estuviera moviendo. Entonces, en ese momento, la línea de las corporaciones era descendente, sin embargo, la bolsa era ascendente. Había un problema, pero los que participaban en la bolsa en el 1929 no conocían esta información como se conoce ahora. Entonces, ahora es mucho más fácil identificar los problemas para usted protegerse contra un posible crash. Pero usted tiene que tener conocimientos para eso. Colóqueme la número 16, señor director, para que veamos el crash del 87. También en el 87, fíjese que el Advanced Decline Line está flat, hay una divergencia. Mientras la bolsa estaba subiendo, esa línea estaba bajando. La lectura de ese colapso en la economía mundial es que se estaba sacando el dinero de la bolsa. Recuerde que si se saca el dinero de la bolsa, automáticamente las corporaciones pierden ingresos, porque bajan sus ventas, pierden cientos de millones de dólares y el gobierno deja de percibir impuestos, ingresos en impuestos. Entonces, cuando millones de trabajadores pierden dinero y las corporaciones pierden dinero, pues se produce un crash. Entonces, las economías automáticamente colapsan y eso es lo que está pasando ahora. Un decrecimiento de la economía, producto de que las corporaciones
comienzan a perder dinero. Es cierto que la bolsa alcanzó 27,000 puntos. Ahora bien, tenemos una contrariedad con lo que está pasando hoy y con lo que pasó en el 29 y lo que pasó en el 87. Colócame la número 17, señor director, para que veamos el mismo análisis del Levant Decline Line. Ahora el Levant Decline Line está subiendo, sin embargo, la bolsa está bajando. Fíjense que es lo contrario ahora. Entonces, nos dice a nosotros que están entrando más dinero a las corporaciones de las que están saliendo, pero la bolsa está bajando. Hay una contradicción entre la bolsa y el Advanced Decline Line. Entonces, pero también dijimos aquí, hace alrededor de un mes, varias ocasiones, que quienes están sosteniendo el mercado son las propias corporaciones. Entonces, el Advanced Decline Line lo que nos da a nosotros es la mayor cantidad de corporaciones subiendo menos la menor cantidad de corporaciones bajando. O sea, mientras más suben, más sube esa línea. Mientras más baja esa línea. En este caso lo contrario a lo que pasó en el 29 y en el 87. Pero en esos dos periodos las corporaciones no estaban comprando sus acciones. No estaban concentrando el poder en sus manos. Entonces, ellos pueden determinar mañana cuándo será el crash. Porque si ellos comienzan a vender sus acciones, automáticamente la bolsa colapsa. Porque lo que se llama manipulación del mercado. Cuando las acciones están concentradas en los poderosos, en las manos de los poderosos, eso es súper peligroso. Porque nos garantiza a nosotros que en cualquier momento la bolsa se puede caer. Entonces, Luis Fernando García no quiere estar en un mercado cuando comienzan a concentrarla, todas sus acciones en sus manos, pues yo cierro mis posiciones. Si tengo alguna posición abierta de una empresa que no sea resistente al ciclo económico, pues entonces voy cerrando esa posición. Porque en cualquier momento ellos pueden vender sus acciones y hacer que el mercado colapse. Colóqueme la gráfica número 18, señor director, para que veamos las posiciones abiertas, como un profesional de bolsa, los hedge funds managers, los managers de los fondos de pensiones. Háblala un poquitico más, déjala ahí que se lea donde dice security, las columnas del extremo izquierdo. Ahí dice security, SAI, entry, last, return, stop and open. ¿Cómo un profesional de bolsa coloca y compra acción en la bolsa? Fíjese que tiene todas las indicaciones y especificaciones de compra y venta. Starbucks, SAI, long, comprando, entonces entró 83.59 y como la compró, bajó 83.21, tuvo pérdida de 0.45%. Entonces, en Qualcomm, la número 3, entró del lado short vendiendo, entonces la vendió a 82.66 y subió 83.58, pierde dinero porque él está vendiendo algo que subió. Pero en el caso de AMAT, que es AMAT Materials, entró del lado short también vendiendo, la vendió a 56 y la compra en 55 gana. Fíjense que ahí están todas las posiciones, stop y open. Ahí está la orden completa de cómo se coloca una orden en la bolsa para esos fondos de pensiones. Ellos especifican su entrada, especifican su salida y especifican la pérdida cuando salen. El stop es la pérdida. O sea, ellos no están especulando en el mercado. Pero como ellos conocen sus riesgos, miden sus riesgos, ya hay más corporaciones que ganaron, que perdieron, pues por eso ellos ganan millones, miles y miles de millones de dólares, porque ellos saben lo que están haciendo. Colócame la número 18, señor director, para que veamos las posiciones cerradas también, exactamente igual como ellos cierran sus posiciones. Ahí lo vemos, Google, le hicieron un short selling, la vendieron en 1.226, Google bajó a 1.270 y ellos se ganan ese dinero en la posición. ¿Por qué? Porque ellos la vendieron cara y la compran ahora mucho más barata. Entonces, esa es la forma, esa es la open position, señor director, es la otra, la 19. Esa es exactamente, posiciones cerradas. Ahí lo vemos, amplímela un poquitico más para que se pueda ver. Entonces, ahí están todas las posiciones. Vendieron Google, 1.296,
lo que se llama short, y la compraron para atrás en 1270. Entonces tiene $26 de beneficio. Google bajó y ellos se empacaron $26 de beneficio. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos 8, 10 transacciones verdes y solamente 7 rojas. Entonces, como ellos reducen el riesgo de 3 a 1 por cada corporación que ellos entran, tienen un riesgo máximo de 3 a 1, pues por eso se gana dinero en la bolsa. Cuando usted sabe lo que está haciendo. Ahí están todas las posiciones, long, short, el stop, el día que abrió, el día que cerró, y a cuánto la compraron y a cómo la vendieron. Esa es la forma correcta de cómo un profesional en bolsa coloca las acciones. Coloco la 1.21, señor director, antes de irnos, para que veamos el dólar. Le habíamos dicho al gobierno que iba a continuar bajando. Continuó bajando el dólar y está colapsando los mercados internacionales. Entonces, si el dólar va a seguir bajando, pues el Banco Central y el gobierno, que no tengan mucho temor, que siga haciendo lo que tiene que hacer, que le siga inyectando dólares, que está bajando. Que él venda dólares en el mercado. Porque está bajando en el mercado. Y si está bajando en el mercado y usted lo compra, usted va a perder. Porque cuando usted compre ahora en los mercados internacionales, va a tener que buscar más dólares. Entonces, no le es negocio a usted perder dólares para ir a pagar más dólares por fuera. Entonces, por eso la importancia de conocer cómo se mueven los mercados. También queríamos ver que habíamos advertido de los commodities que están subiendo y por eso el pueblo ha pegado el grito al cielo con los productos de primera necesidad, la canasta familiar mucho más cara. Colócame la gráfica número 24, señor director, del maíz, para que veamos el maíz. Ahí lo vemos subiendo, excelente posición de compra en 389.25, subiendo en la bolsa. Entonces, todo lo que se consuma con maíz, la materia prima va a subir. Y la 25, señor director, la soya, también igual, ahí los vemos, la soya 936, una consolidación también subiendo, pues va a subir todo lo que tenga soya, lo hemos dicho aquí. Y el trigo, por último, la número 26, señor director, ahí los vemos, el trigo también subiendo en la bolsa. Entonces, si sube el maíz, si sube la soya, si sube el trigo, si sube la leche, y colócame, señor director, la número 27, la leche, también subiendo la leche. Entonces va a subir todo, porque los mercados es para eso. Todo se negocia en los mercados. Y cuando los importadores tengan que entrar a comprar su materia prima y la compren más cara, pues el producto final sencillamente va a ser más caro. Pero también subió la avena. Y la última, señor director, la número 28, que es la avena, vamos a ver la avena también subiendo la avena. Entonces, si todos son commodities y todos son materia prima, cuando sube la materia prima, lo más normal es que el empresario, que el industrial, pues el producto final venga mucho más caro. Entonces, por eso que el gobierno debe de conocer esta información para entrar y poder subvencionar a esos productores y poder hacer lo que hacen los países desarrollados, que le dan dinero para que ellos puedan mantener su cosecha y no la pierdan con un precio mucho más barato, para que la producción, cuando ellos la vendan, la puedan vender cara. Pero para eso el gobierno necesita tener un ministerio de inversión y profesionales en bolsa de valores que le den la dirección y la tendencia de los mercados para poder maximizar las ganancias y los beneficios. Miren, señores, nos dice nuestro director que no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pintura de la más alta calidad para toda necesidad. Presentó
Escápate de la rutina viendo el canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión.